Hay algo que los médicos saben pero que rara vez tienen tiempo de contarte en una consulta de 15 minutos. Existen plantas que llevan miles de años regulando el azúcar en sangre. Plantas que la ciencia moderna ha estudiado en laboratorios, ha sometido a ensayos clínicos, ha analizado molécula a molécula, y que en muchos casos han demostrado resultados comparables a los de medicamentos de uso habitual. No es folclore, no es medicina alternativa sin fundamento, es bioquímica vegetal aplicada al metabolismo de la glucosa, y hay estudios publicados en revistas científicas indexadas que lo respaldan. El problema es que nadie te lo ha contado de forma clara, ni qué plantas son exactamente, ni cómo usarlas, ni por qué funcionan, ni qué pasa en tu cuerpo cuando las tomas. Eso es exactamente lo que vas a saber hoy. Y antes de que sigas escuchando, hay una cosa que quiero que tengas en mente durante todo este vídeo. Hay una de estas 7 plantas que probablemente ya tienes en tu cocina ahora mismo, que llevas años usando sin saber que estabas haciendo algo extraordinario para tu páncreas, sin proponértelo. Te digo cuál es en unos minutos. Quédate. Primero necesitas entender por qué el azúcar en sangre es uno de los problemas de salud más silenciosos y más devastadores del siglo XXI. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. Cada célula la necesita para funcionar. El problema no es la glucosa en sí. El problema es cuando hay demasiada en sangre durante demasiado tiempo. Cuando eso ocurre, las paredes de los vasos sanguíneos empiezan a dañarse. Los nervios se deterioran, los riñones trabajan en exceso, los ojos sufren, el corazón está bajo una presión constante que no debería soportar. Y lo más traicionero es que todo esto ocurre sin que sientas nada. Durante años, a veces durante más de una década. El cuerpo aguanta, compensa, se adapta, hasta que un día ya no puede. Hay más de 500 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. Y hay aproximadamente el doble de ese número con prediabetes, una condición en la que el azúcar en sangre ya está elevada, pero no lo suficiente para recibir un diagnóstico. La mayoría de esas personas no lo sabe. Las plantas que vas a ver hoy actúan de formas distintas sobre este problema. Algunas mejoran la sensibilidad a la insulina, que es la hormona que le dice a las células que absorban la glucosa. Otras ralentizan la absorción de azúcar en el intestino. Otras estimulan directamente la producción de insulina en el páncreas. Y algunas hacen varias cosas al mismo tiempo. Conocer cómo actúa cada una te va a permitir usarlas de forma inteligente, no aleatoria. Empezamos. La primera planta es la canela. Y sé lo que estás pensando. La canela la conoce todo el mundo. La ponemos en el café, en el arroz con leche, en los postres, pero muy poca gente sabe exactamente por qué la canela funciona sobre el azúcar en sangre. Dentro de la canela hay un compuesto llamado cinamaldehído. Ese compuesto tiene la capacidad de imitar el efecto de la insulina a nivel celular. Activa los receptores de insulina en las células musculares y en las células del tejido adiposo. Eso significa que cuando hay cinamaldehído presente, las células absorben la glucosa de la sangre con más eficiencia, incluso cuando los niveles de insulina no son perfectos. Hay un metaanálisis publicado en la revista Diabetes Care que analizó varios estudios sobre canela y glucosa. El resultado fue una reducción promedio de la glucosa en ayunas de entre 7 y 29 miligramos por decilitro en personas con diabetes tipo 2. En términos prácticos, eso es significativo. No es el efecto de un placebo. La cantidad que los estudios han usado con buenos resultados es entre 1 y 6 gramos al día. Una cucharadita de canela pesa aproximadamente 2,5 gramos. Eso significa que con media cucharadita o una cucharadita al día ya estás en el rango de los estudios. Hay un detalle importante que muy poca gente menciona. Existe la canela de Ceilán y la canela casia. La canela de Ceilán es la verdadera canela, más suave, con menos cumarina, que es un compuesto que en grandes cantidades puede dañar el hígado. La canela casia es la más habitual en los supermercados y es más intensa. Para uso medicinal regular, la de Ceilán es la más segura. La segunda planta es el fenogreco. Esta ya es menos conocida, aunque en muchas cocinas de Latinoamérica y del Mediterráneo se usa desde hace siglos. Las semillas de fenogreco contienen una fibra soluble llamada galactomanano, y esa fibra hace algo muy concreto: ralentiza la velocidad a la que el azúcar pasa del intestino a la sangre. Cuando comes un alimento con carbohidratos, el azúcar de ese alimento se absorbe en el intestino delgado y pasa a la sangre. Cuanto más rápido ocurre eso, más pico de glucosa se produce. El galactomanano del fenogreco
Forma una especie de gel en el intestino que ralentiza esa absorción. El resultado es que la glucosa sube de forma más gradual, más controlada, y el páncreas no tiene que segregar insulina de golpe. Estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology han mostrado reducciones de la glucosa postprandial, que es la glucosa después de comer, de hasta un 30% en personas que consumían 10 gramos de semillas de fenogreco al día. 10 gramos es aproximadamente una cucharada. Las semillas se pueden remojar en agua durante la noche y tomar esa agua en ayunas. También se pueden moler y añadir a la comida. El sabor es ligeramente amargo, similar al de la mostaza, así que hay que ir probando la cantidad que resulta tolerable. La tercera planta es la berberina. Y aquí llegamos a algo que va a sorprender a mucha gente. La berberina no es exactamente una planta. Es un compuesto que se encuentra en varias plantas distintas. En la raíz de agracejo, en el árbol de amur, en la coptis, en la berberis. Se extrae de esas plantas y se usa en forma de suplemento. Y los estudios sobre berberina son, científicamente hablando, de los más impactantes que existen en el campo de la salud natural. Un estudio publicado en la revista Metabolism, uno de los más citados en este campo, comparó directamente la berberina con la metformina, que es el medicamento más prescrito en el mundo para la diabetes tipo 2. El resultado fue que la berberina redujo la hemoglobina glicosilada, que es el marcador de control de glucosa a largo plazo, en una magnitud comparable a la metformina. Los investigadores lo describieron como una eficacia similar. El mecanismo es fascinante. La berberina activa una enzima llamada AMPK, que funciona como un interruptor metabólico en las células. Cuando la AMPK se activa, las células empiezan a usar la glucosa como combustible de forma más activa. También reduce la producción de glucosa en el hígado, que es uno de los problemas centrales en la resistencia a la insulina. La dosis habitual en los estudios es de entre 500 y 1500 miligramos al día, dividida en 2 o 3 tomas. Se toma con las comidas para maximizar el efecto sobre la glucosa postprandial. Un aviso importante: la berberina puede interactuar con algunos medicamentos para la diabetes. Si estás tomando medicación, consulta con tu médico antes de añadir berberina. La razón es precisamente que funciona bien. Si la combinas con medicación sin ajustar las dosis, puedes bajar demasiado el azúcar. Y aquí es donde llegamos a la planta que prometí al principio. La que probablemente ya tienes en tu cocina sin saber lo que hace. La cuarta planta es la cúrcuma. Exacto. Esa especie amarilla que le da color al curry, que pones en algunos guisos, que quizás has visto en suplementos. La cúrcuma lleva miles de años en la medicina ayurvédica y en la medicina tradicional china. Y en los últimos 20 años la ciencia occidental ha estado estudiando su compuesto activo, la curcumina, de forma intensa. Lo que la curcumina hace en relación con el azúcar en sangre es múltiple. Por un lado, tiene un efecto antiinflamatorio muy potente a nivel pancreático. El páncreas, cuando está sometido a niveles elevados de glucosa de forma prolongada, sufre inflamación crónica que deteriora las células beta, que son las células que producen insulina. La curcumina reduce esa inflamación y puede ayudar a proteger esas células. Por otro lado, mejora la sensibilidad a la insulina. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care siguió a 240 personas con prediabetes durante 9 meses. La mitad tomó suplementos de curcumina y la otra mitad tomó placebo. Al final del estudio, el 16% del grupo placebo había progresado a diabetes tipo 2. En el grupo de curcumina, ese porcentaje fue 0. Ninguno desarrolló diabetes. Hay un problema con la cúrcuma que la mayoría desconoce y que hace que mucha gente no obtenga los beneficios que espera. La curcumina tiene una biodisponibilidad muy baja cuando se toma sola. Eso significa que el cuerpo la absorbe muy mal. Pasa por el sistema digestivo sin que la mayor parte llegue al torrente sanguíneo. La solución es combinarla con pimienta negra. La pimienta negra contiene piperina, y la piperina aumenta la absorción de curcumina en un 1900%. No es un dato inventado. Está publicado en la revista Planta Médica. 1900% más de absorción. La diferencia entre tomar cúrcuma con pimienta y sin pimienta es casi como la diferencia entre tomarlo o no tomarlo. Para obtener ese efecto, basta con añadir una pequeña cantidad de pimienta negra recién molida a cualquier preparación con cúrcuma. Una pizca es suficiente para activar ese efecto sinérgico. La quinta planta es la moringa, y esta sí que es menos conocida en muchas partes del mundo hispanohablante, aunque en algunas regiones de Latinoamérica y África se ha usado durante siglos. La moringa oleífera es un árbol de crecimiento rápido
cuyas hojas tienen una concentración de nutrientes extraordinaria. Pero lo que nos interesa aquí es su efecto sobre la glucosa. Las hojas de moringa contienen isotiocianatos, que son compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina. También contienen clorogénico, que es el mismo ácido que hace al café interesante metabólicamente y que ralentiza la absorción de azúcar. Un estudio en el Journal of Food Science and Technology mostró que el consumo de polvo de moringa reducía los picos de glucosa después de las comidas de forma significativa. Otro estudio en personas diabéticas mostró reducciones de la glucosa en ayunas después de 3 meses de uso regular. La moringa se puede encontrar en forma de polvo y añadirse a batidos, zumos o agua, también en cápsulas. El sabor del polvo es ligeramente vegetal, parecido al de las espinacas pero más intenso. La sexta planta es el melón amargo, conocido también como cundeamor en algunos países de Latinoamérica. Esta es quizás la planta con más historia documentada en el tratamiento de la diabetes en la medicina tradicional asiática. Se usa en India, en China, en el sudeste asiático, desde hace más de 2000 años. El melón amargo contiene 3 compuestos con actividad hipoglucemiante documentada: la charantina, el polipéptido P y la vicina. La charantina se ha demostrado que tiene un efecto reductor de la glucosa en sangre, incluso más potente que el tolbutamide, que fue uno de los primeros medicamentos antidiabéticos. El polipéptido P funciona de forma similar a la insulina a nivel molecular, y la vicina actúa sobre el metabolismo de los carbohidratos. El problema del melón amargo es precisamente lo que le da el nombre. Es extremadamente amargo, mucho más que cualquier otro alimento habitual. Para tomarlo medicinalmente se puede hacer un jugo de la fruta fresca, aunque hay que empezar con cantidades pequeñas porque puede causar molestias gastrointestinales si se empieza con dosis altas. También existe en forma de cápsulas o extracto. La séptima planta es el Gymnema silvestre. Esta es prácticamente desconocida en el mundo hispanohablante, pero es una de las plantas más estudiadas para el control de la glucosa en la medicina ayurvédica. Su nombre en hindi significa destructor del azúcar. El Gymnema tiene un mecanismo de acción único que no tiene ninguna otra planta de esta lista. Contiene ácidos gimnémicos que, cuando entran en contacto con los receptores del sabor dulce en la lengua, los bloquean temporalmente. Si masticas una hoja de gimnema y después comes azúcar, no sientes el sabor dulce. Ese efecto en la lengua dura entre 30 minutos y 1 hora. Pero ese no es el efecto más importante. A nivel intestinal, esos mismos ácidos gimnémicos bloquean los receptores de glucosa en el intestino delgado, reduciendo la cantidad de azúcar que se absorbe de los alimentos. Y a nivel pancreático, hay evidencia de que el gimnema puede estimular la regeneración de las células beta, que son las células que producen insulina. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology siguió a pacientes diabéticos que tomaban Gymnema durante 18 a 24 meses. Los resultados mostraron reducciones significativas de la glucosa en ayunas y de la hemoglobina glicosilada. Algunos pacientes pudieron reducir la dosis de sus medicamentos bajo supervisión médica. El Gymnema se usa habitualmente en forma de extracto o cápsulas. Ahora quiero contarte algo que cambia completamente la forma en que se debería pensar sobre todo esto. Ninguna de estas 7 plantas es una solución mágica por sí sola. La diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina son condiciones que se desarrollan durante años como resultado de una combinación de factores: alimentación, sedentarismo, genética, estrés crónico, falta de sueño. Una sola planta no puede deshacer en semanas lo que el cuerpo ha construido durante años. Lo que sí pueden hacer estas plantas es potenciar y amplificar el efecto de los cambios que ya estás haciendo. Si estás mejorando tu alimentación, si estás caminando más, si estás reduciendo el azúcar añadida, estas plantas actúan como un multiplicador de esos esfuerzos, no como un sustituto. Y hay algo más que me parece importante decirte. La relación entre la diabetes y la medicina occidental no es una relación perfecta. Los medicamentos disponibles son útiles y en muchos casos necesarios, pero la medicina convencional todavía subestima de forma sistemática el potencial de las plantas medicinales, porque históricamente ha habido menos financiación para estudiarlas, ya que no pueden patentarse. Los estudios que existen sobre berberina, hipnema y melón amargo son robustos, pero son menos numerosos que los estudios sobre medicamentos porque no hay una empresa farmacéutica que invierta cientos de millones en investigar algo que no puede ser de su propiedad exclusiva. Eso no significa que los medicamentos sean malos, significa que hay herramientas disponibles en la naturaleza que merecen más atención de la que reciben.
Si tienes diabetes o prediabetes, el uso de estas plantas no debería ser en lugar de tu tratamiento médico, sino junto a él, con información y con supervisión. Hay médicos que integran este conocimiento en su práctica. Si el tuyo no lo hace, busca uno que sí lo haga, o al menos uno que esté dispuesto a escucharte. Resumamos lo que has aprendido hoy. La canela imita el efecto de la insulina a nivel celular. Media a una cucharadita al día de canela de Ceilán es suficiente para estar en el rango de los estudios. El fenogreco ralentiza la absorción de azúcar en el intestino gracias al galactomanano. Una cucharada de semillas remojadas en agua durante la noche y tomadas en ayunas. La berberina activa el interruptor metabólico celular y tiene eficacia comparable a la metformina, según estudios directos. Requiere supervisión si se combina con medicación. La cúrcuma protege las células del páncreas y mejora la sensibilidad a la insulina, siempre con pimienta negra para activar la absorción. Sin pimienta el efecto es mínimo. La moringa reduce los picos de glucosa postprandial gracias a los isotiocianatos y al ácido clorogénico. El melón amargo contiene 3 compuestos con actividad directa sobre la glucosa, incluido uno con efecto similar a la insulina. El gimnema bloquea la absorción de azúcar en el intestino y puede estimular la regeneración de las células productoras de insulina. 7 plantas, 7 mecanismos distintos, todos documentados, todos disponibles. Si este video te ha dado información que no tenías, compártelo con alguien que lo necesite. Puede que sea un familiar. Puede que sea alguien que llevas tiempo viendo luchar con el azúcar sin saber que hay más herramientas disponibles. Y si tienes dudas sobre alguna de estas plantas, sobre cómo usarlas, sobre si son compatibles con tu situación concreta, escríbelas en los comentarios. Leo todo y respondo todo lo que puedo. Nos vemos en el siguiente.